Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Telco Talent, un podcast de Optare Solutions. En este episodio nos desplazamos hasta la sede de Asteo Red Neutra. Allí hablamos con su CEO Pedro Abad sobre cómo atajar el reto de la conectividad rural. Soy Manu Ojea y empezamos aquí en Telco Talent. Muy buenas, estamos de vuelta y hoy en una ubicación distinta. Estamos en la sede de Asteo Red Neutra, de la mano de Pedro Abad, su CEO. Muchas gracias, Pedro, por pasarte por Telco Talent y por recibirnos aquí. Al revés, Manu, un placer y bienvenido. Esta es tu casa. Pues hoy vamos a hablar sobre muchos temas de los que concentra Asteo en su actividad. Conectividad en el mundo rural y todas las implicaciones que tiene ello, pero siempre nos gusta empezar conociendo un poco más al invitado. Así que, Pedro, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria profesional, cómo ha ido evolucionando hasta ahora con Asteo y cómo ves el posicionamiento de Asteo dentro del ecosistema de telecomunicaciones. Muy bien, pues la primera parte muy simple. Siempre me he dedicado a las telecomunicaciones. He tenido la suerte de participar en proyectos o que han nacido de cero y hemos arrancado construyendo, como el caso de Asteo, o de transformación y escalación. Y he tenido la enorme fortuna, además, de este sector vivir momentos que han cambiado evolutivamente. Por ejemplo, yo empecé cuando nacía la telefonía móvil, que parece que hace 10 siglos, tampoco hace tantos años. Después también tuve la oportunidad de participar en el lanzamiento de la telefonía conectada, que son los smartphones. Implanté en España y en Portugal una marca que lanzó, era el principal fabricante de mobile phones y después el principal fabricante de Android, lanzando los primeros al mercado. Después he estado en el mundo más ISP, en el mundo del operador. Igualmente muy afortunado de participar en el lanzamiento de un operador introduciendo el servicio de conectividad de ADSL en la sociedad española. Y después también dirigiendo un operador que se dedicaba al tráfico internacional. Y ya última etapa antes de Asteo, en una compañía que se especializaba también en el despliegue de fibra óptica en entornos semiurbanos y rurales. Y todo eso como consecuencia me ha llevado siempre a estar muy cerca de la necesidad del consumidor y en proyectos de mucho dinamismo, que es lo que nos caracteriza como sector, ¿no? Las telecomunicaciones van a una velocidad frenética como la tecnología y eso hace que el impacto en la sociedad es muy alto y yo me considero muy afortunado. Claro. Y a lo largo de tu trayectoria también se puede trazar, pues es una línea evolutiva de la evolución de la tecnología, ¿no? Exacto. Cómo ha ido, parece a un ritmo vertiginoso, es efectivamente así. ¿Cómo ves esa evolución concretamente de las infraestructuras y sobre todo cómo lo ves ahora dentro del ecosistema teleco, el papel de las infraestructuras? Pues en esta evolución mi perspectiva es muy sencilla y es la tecnología es una herramienta para la sociedad. La tecnología, las telecomunicaciones como una derivada de la tecnología, tiene que ser una herramienta que mejore la vida de la población, de la sociedad. Y las infraestructuras tienen ahí un papel determinante, porque la tecnología al final, hay la parte de aplicativo de la tecnología, lo que utilizamos, el consumidor, si hablamos del consumidor final, o las empresas, pero todo eso está soportado por una infraestructura tecnológica detrás. Entonces el posicionamiento de Asteo, como me preguntabas al principio, Manu, es muy simple. Asteo, la vocación que tenemos, nuestra misión es poner infraestructuras de fibra óptica neutra, y ahora matizo esto, en territorios muy rurales donde no los hay, o las soluciones que hay son, digamos, muy básicas o incluso precarias. Entonces la aportación de Asteo es sentar esa base tecnológica a través de una infraestructura abierta, flexible, por supuesto muy capaz, para que otros actores, que son los operadores que ofrecen sus servicios, la utilicen para llegar a esa población, a esa sociedad que ha elegido vivir el mundo rural. Claro, te iba a preguntar por ese apellido de Red Neutra en Asteo, ya nos has comentado el modelo. Te pregunto a colación de eso, ¿por qué es especialmente interesante un modelo de red neutra en los espacios a los que os dedicáis? ¿El mundo rural, zonas con densidad de población menor o población más diseminada? Pues mira, esto se puede enfocar, el razonamiento es bastante sencillo
nos gusta hablar mucho también del caso de España en cuanto a fibra óptica. Es un caso mundialmente reconocido de éxito. Somos uno de los 3 países más avanzados a nivel mundial en cuanto al despliegue de la fibra óptica, lo cual es fantástico. Y es por diferentes causas. Obedece a distintas causas, pero el resultado, la conclusión es que tenemos un país muy avanzado. A pesar de ello, todavía hay partes del territorio, incluso siendo uno de estos países más avanzados, que se declara que tenemos coberturas por encima del 90% a nivel nacional, donde si desagregamos el dato y hablamos solo del mundo rural, el dato desciende al 60-70%. Es decir, todavía hay una parte del territorio que no tiene infraestructuras. Claro. Y entonces, aquí la reflexión viene en que el modelo telco tradicional siempre ha estado un poco dirigido por escalabilidad, por volumen. Y esto, consecuentemente, empuja en esta dirección, ¿no? Las zonas menos pobladas, pues es más difícil encontrar un modelo técnico, pero sobre todo económico, para llegar hasta allí. ¿Dónde encaja Asteo? En ese modelo neutro. Modelo neutro no es otra cosa que es una red que nosotros construimos, hacemos el esfuerzo de inversión y la ponemos a disposición de cualquier actor que requiera utilizar esa red para conectividad. Por supuesto, los operadores. ¿Con esto qué hacemos? Nosotros le decimos democratizar el acceso a la red para que no sea una limitación, sino al revés, sea un facilitador. Y esas otras empresas que la utilizan no tienen que hacer ese desembolso, esa inversión millonaria, importante, para poder ofrecer sus servicios. Y con esto hacemos un modelo win-win. Es decir, facilitamos la vida a nuestro cliente, que es el operador, para que contribuimos a complementar su infraestructura allí donde él no llega, pero además, muy importante, democratizamos el acceso a esa tecnología para esa sociedad. Nuestra forma de verlo esto, Manu, es muy simple. Es un ciudadano que viva en un pueblecito de Coruña o aquí en el centro de una gran ciudad, tiene que tener los mismos derechos o como mínimo el acceso a unos servicios similares independientemente de donde vivas. No tiene que haber una limitación o una brecha social porque no tienes acceso a la tecnología. Entonces, de este modo, lo que nosotros pretendemos es que ese ciudadano pueda elegir el servicio que mejor le convenga. Es su decisión, obviamente. Porque esta red faculta que haya distintas opciones dentro de la misma red. Y tú decides qué tipo de servicio es el que quieres contratar. Hablas de democratizar, de poder elegir. Claro, cuando hablamos de fibra, muchas veces la conversación se centra en mejor calidad, más velocidad, pero a estas zonas en las que anteriormente no había opción de elegir, sabemos que cuando llega esa conectividad mejor, tiene un impacto real. No sé si nos puedes contar, pues, qué implica ese impacto para la zona rural, la zona menos poblada, cuando llega esta capacidad de elegir que nos comenta. Pues mira, esta pregunta, nosotros cuando nació Asteo nace en mayo del 2021, y teníamos una pregunta fundamental que no encontrábamos respuesta, y es justo la que acabas de hacerme tú. Oye, pero ¿cómo va a cambiar la vida de estas poblaciones, de estos municipios rurales, cuando llegue la tecnología allí? Entonces, como más allá de especular cada uno con nuestras ideas, no encontrábamos soporte numérico, no había datos, no había estudios al respecto, y lanzamos un estudio de mercado que le llamamos Observatorio Asteo, que cada año ya llevamos 4 ediciones, creo que hemos presentado la 4ª, sí, hace unos meses, y donde lo que hacemos es encuestar a usuarios ya digitales de municipios del mismo perfil, de menos de 10.000 y de menos de 1.000 habitantes, que ya tienen conectividad de fibra o conectividad de última generación, para entender cuáles son sus hábitos de uso, cuáles son sus necesidades, cómo evolucionan, qué es lo que más valoran de su entorno. Y por resumírtelo, te podemos facilitar el informe o está en nuestra web. Es muy interesante porque, haciendo un spoiler muy simple, primero, la usabilidad que se le da a la tecnología en el entorno rural es como mínimo igual o superior al que se le da en las zonas urbanas. Segundo, permite conciliar la calidad de vida con simultaneizarlo con tu vida profesional o estudiantil o a lo que te dediques. Tercero, te da la opción de elegir dónde quieres residir y se ha convertido en un bien de primera necesidad. Por ejemplo, nosotros decimos siempre, ¿tú, Manu, te comprarías una casa que no tuviera electricidad o agua corriente? No, está claro que no vas a ningún sitio. Ni te lo plantearías, ¿no? Pues con la conectividad ocurre lo mismo ya. Es uno de los elementos que un ciudadano que decide mudarse al entorno rural o ampliar su permanencia en el entorno rural, porque a través del teletrabajo ha habido un cambio social en cuanto a que antes ibas al pueblo el fin de semana, ahora ya
no solo te quedan las 2 semanas de vacaciones, sino que si puedes teletrabajar igual estás todo el verano o igual se quedan los niños con los abuelos. Es decir, estamos consiguiendo revertir el ciclo de despoblación a través de la tecnología, permitiendo que más ciudadanos puedan acompasar su vida cotidiana con permanecer en el entorno rural. Entonces, el impacto que me decías, aparte de lo que vemos estadísticamente en el observatorio Asteo, lo que sí es una realidad es que aquí cada día hablamos con algunos alcaldes, porque estamos todo el día en contacto con ellos, y te voy a poner un ejemplo que lo explica muy claramente. Una conversación con un alcalde de un pueblecito de Segovia, que el hombre estaba encantado porque llegábamos con la fibra, pueblecito de 200 habitantes o algo así, muy pequeñito. Y el hombre me decía, oye, muchas gracias por traer la fibra, pero, por favor, no se te olvide, hay una granja que está a 2 kilómetros del pueblo, a las afueras, donde trabajan 50 empleados, que los 50 son de familias del pueblo, que no tienen conectividad a la granja, que el hombre quiere digitalizarse, quiere meter sensores, quiere avanzar, ¿no?, en su explotación ganadera y necesita conectividad. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que el impacto inmediato es que si conseguimos asegurar la conectividad del tejido empresarial del mundo rural, somos primero unos generadores de riqueza, no la conectividad, digo, ese tejido empresarial, les vamos a reforzar para que perduren y puedan globalizarse, digitalizarse y evolucionar, y por tanto ayudamos a que la riqueza, la economía de la región sea estable y permanente y creciente para que esas familias puedan seguir permaneciendo allí. Si no trabajamos, por eso quiero meter este punto en la conversación, si pensamos solo en el consumidor final y no en el tejido empresarial, corremos el riesgo que llegará un momento que el consumidor final que trabaja en la zona no podrá subsistir y tendrá que irse de allí. Entonces, para nosotros la conectividad, el primer impacto que tiene es que nosotros nos sentimos súper orgullosos cuando somos capaces de conectar una bodega, una granja, un pequeño polígono industrial, la que sea, la industria que sea, porque eso nos permite poner nuestro granito de arena a que ese generador de riqueza territorial pueda seguir trabajando en su proyecto y dar de comer a esas unidades familiares. Claro, el impacto empresarial, económico es claro. Quería profundizar en un poco en un tema que comentas tú, que es el reto demográfico. Cuando hablamos de España rural, lamentablemente hay que hablar de España vaciada en gran parte de esa zona rural. Ese reto demográfico, ¿cómo encaja con pues, todo lo que estamos hablando? El modelo de red neutra, el llevar la conectividad a estas zonas. ¿Qué retos conjuntos tiene? Pues verás, en una conversación parecida, donde yo tenía tu papel, un invitado me hacía un comentario en nuestro podcast que me pareció muy oportuno. Decía, bueno, es que vaciada tiene una connotación negativa y no es real, porque hay mucha gente que vive allí. Es verdad que no es como la ciudad, no es comparable, pero no está vacía ni vaciada. Entonces él me hacía alusión a, vamos a buscar algo que sea más constructivo, ¿no?, más positivo. Y me quedé con ello y me quedé un poco con la expresión que él hacía, es como que sea la España ilusionante. Y desde Asteo lo verbalizamos de la siguiente manera, y es que vemos que la España rural es la España de las oportunidades. Hay infinidad de oportunidades e iniciativas. Nosotros en nuestro podcast intentamos dar visibilidad siempre que podemos, y es apasionante la energía, la contribución que hay de todos estos proyectos. Pero efectivamente tiene mucho que ver con el reto demográfico. Y la tecnología tiene un papel fundamental. Nosotros, como lo vemos, seguramente con cierto sesgo, pero creemos que es posiblemente la herramienta más tangible, real, concreta y potente que tenemos en la sociedad actual para minimizar esas barreras, esa brecha social que se produce en los territorios no conectados, donde por inercia, lo que estamos hablando, la gente joven que permanece a estudiar se tiene que ir fuera, se empiezan a profesionalizar fuera y el retorno es muy complicado. Si encima no tiene conectividad, es prácticamente imposible, más allá de la parte absolutamente lúdica, ¿no?, de ir a ver a tu familia. Entonces la conectividad es lo que conecta, nunca mejor dicho, las nuevas generaciones con las oportunidades, que hay muchas, de desarrollo en el territorio rural. Mira, 2 datos económicos que yo creo que son relevantes. Hay estudios que indican que el PIB de la región, si está conectada, se puede incrementar hasta en 2 puntos en un periodo de tiempo determinado, hasta 5 años creo que es. Es decir, tiene una contribución inmediata, directa, en el desarrollo económico de la región. Pero luego hay otro dato también que tiene mucho que ver con que ahora mismo la conectividad y estas oportunidades es lo que va a hacer que perdure ese tejido empresarial. Otro invitado me decía un comentario que me dejó pasmado, y es que
Hoy en Castilla y León, que es una de las regiones en la que nosotros trabajamos, se cierran al día 100 negocios. 100 negocios cada día del año, Sí, sí. que son normalmente negocios que no tienen continuación, que pues el padre ya se jubila y los hijos ya no están en la ciudad, o perdón, ya no están en el territorio, se han tenido que ir a estudiar fuera o trabajan fuera. Y ese negocio que es económicamente viable, que es lo más duro, porque si no es viable, bueno, es una pena igualmente, pero se puede entender. Pero un negocio que sea económicamente viable, que sea rentable y que tenga que cerrar porque no tiene continuidad, entonces eso es algo que no nos podemos permitir, ni como país, ni como territorios rurales, etc. Entonces la conectividad en ese conjunto de oportunidades que vemos en el territorio rural es como el enlace para que un ingeniero o una ingeniera o un agrónomo, una agrónoma o un bioquímico o bioquímica que se acaba de licenciar vea una oportunidad en desarrollar su propia iniciativa en una granja o en una explotación agrícola o en una vendimia, o perdón, una vendimia, en unas viñas de una bodega. Pero que vean cómo a través de la tecnología pueden desarrollarse profesionalmente y vivir con una calidad de vida que no tenemos en las ciudades. Esto viene mucho también desde la pandemia, que esto es un territorio muy manido, que todos también hemos coincidido en descubrir un poco la volatilidad o la debilidad, fragilidad de nuestro modelo de vida urbano y cómo hemos empezado a apreciar cosas que teníamos un poco olvidadas. El mundo rural representa todo eso. Si además está conectado, enlaza con la proyección profesional. Pues cambiamos un poco de tercio porque hablamos de conectividad, estamos ahora enfocados en la fibra, pero quiero que hablemos también un poco de la transmisión de larga distancia. Muy bien. Cuéntanos qué papel tiene y por qué es también importante en todo este reto general. Pues mira, esto de las infraestructuras es un poco como el huevo o la gallina. Hemos empezado la conversación con la fibra óptica, el FTTH, Fiber to the Home. ¿Qué ocurre con el Fiber to the Home? Que el efecto huevo-gallina es que si no hay transmisión, el Fiber to the Home es la última milla, es la fibra óptica ya en el término municipal, por decirlo así, ¿no? La fibra que llega hasta el router de tu casa. Pero eso tiene que estar conectado hacia atrás, porque al final cuando yo estoy viendo una película de Netflix o mis hijos están jugando a la Play, esos datos que estamos utilizando es porque nuestro hogar está conectado a través de una infraestructura, de una secuencia de distintos tramos de fibra hasta unos servidores en algún sitio, alojados en un data center, sabe Dios dónde. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces solo pensamos en la infraestructura de la última milla, pero si no hay conexión, si no hay conectividad, si no hay continuidad del transporte, de la transmisión, como tú le estás llamando, pues obviamente no tenemos acceso a esa tecnología. ¿Cuál es el papel de Asteo? Pues como te decía, cuando lanzamos el proyecto, al evaluar o identificar el territorio español, vimos que había regiones que no tenían cobertura de fibra óptica y en gran medida, o principalmente, era porque no tenían acceso a backhaul. Backhaul es la transmisión para conectarlo eso con los transportes de larga distancia para llegar a los data centers, que es donde se produce el intercambio que estamos diciendo. Entonces, Asteo, el modelo que diseñamos es, bueno, vamos a desplegar FTTH, pero para poder hacer el FTTH primero tenemos que llegar con la transmisión, es decir, tenemos que construir también nuestra red de larga distancia para garantizar que tenemos transmisión. Entonces la red de Asteo visualmente, como queda en cualquiera de las regiones en las que operamos, es como un mallado de infraestructura de larga distancia, muy ramificada, con un esqueleto principal, que ahora te voy a contar, pero que esas ramificaciones, que al extremo de cada ramificación o una secuencia que va conectando distintos puntos que son los municipios. Conectamos el municipio A con el B, con el C, con el D, como en una cadena, un rosetón, así como muy expandido como un árbol, para poder llegar tan lejos como podemos en cada uno de los territorios. Además, al diseñar el equipo de Manuel, nuestro CTO, con el equipo de ingeniería, diseñando la topología de la red, tenemos muy presente pues lo que te decía antes. Si identificamos que hay una granja, si identificamos que hay un pequeño polígono industrial, cualquier concentración empresarial que haya, o una bodega, un hotel, lo que sea, intentamos en la medida de lo posible que el diseño de la topología pase por delante, literalmente de la puerta, porque lo más costoso para nosotros es la obra civil, de canalizar todo esto. Y entonces, si pasamos por delante de una bodega, le preguntamos al señor, o ya nos pregunta él también, obviamente, para garantizar que a la que hacemos la obra ya le dejamos conectada a la bodega. Porque lo más difícil es llevar hasta allí las máquinas. Eso, la obra civil, la maquinaria industrial, es lo más costoso. Entonces intentamos que la topología de la red sea muy flexible, en ese sentido muy líquida, para llegar
a todos los rincones del territorio. Y luego en los últimos 4 años hemos sido adjudicatarios, estamos muy orgullosos de ellos también, de distintos programas de Único. Único es una iniciativa pública del Ministerio para apoyar a las operadoras a llegar a ese último rincón del territorio rural. Entonces nosotros, pues, haciendo un ejemplo muy visual, pues si conectamos el pueblo A, el B, el C, el D, y después del pueblo D hay 5 casas que están allí aisladas, con esa pequeña, porque es pequeña, pero esa ayuda pública, hemos conseguido incluso llegar hasta esas 4 casas allí al final de la cadena. Entonces, al final, la infraestructura de larga distancia es como aquella pata que no se ve, no es tan evidente, pero es imprescindible. Si no existe transporte de los datos, son como las carreteras en realidad. Cualquier carretera comarcal desemboca en una nacional que acaba en una autopista. Si no tenemos esas autopistas y esas carreteras nacionales, no tendría sentido una carretera comarcal, ¿no? Claro. Llegaríamos hasta el pueblo, pero no tendría origen. Sí. Pues esto es la misma visión. Y en estas iniciativas de larga distancia sé que hay también algunas que van incluso más allá de las fronteras nacionales. Estoy pensando en el proyecto Venus, que estáis involucrados. Sí, es señor. un proyecto transnacional, España-Portugal. Eso es. Cuéntanos a qué necesidad responde. Pues hablando de esto del transporte, aquí vamos a meter otros 2 datos que en nuestra visión son relevantes, y es transporte de los datos. Los datos tienen como extremo, tienen punto y origen, o sea, punto y destino, perdón. Cuando vemos la película de Netflix o estamos consultando el banco en internet, estamos generando ahí datos, pero eso se tiene que procesar, se tiene que computar en algún sitio. Entonces, esa conectividad es la que estamos hablando. La larga distancia, lo que nosotros identificamos también cuando nació el proyecto Asteo es que teníamos que desarrollar este corredor, pero vimos que había un corredor que es el que estamos desarrollando, que va en una trayectoria desde Lisboa a través de Extremadura y Castilla y León, porque va, ahora te cuento el detalle de cómo va la topología, conecta con Madrid, que es la 6ª región a nivel EMEA, de las 5 más importantes regiones de computación a nivel europeo, y luego dirección norte, Burgos-Bilbao. ¿Por qué hablo de Lisboa y de Bilbao? Y ahora volvemos al tema transfronterizo. Lisboa y Bilbao hacen que la región ibérica, y otros puntos, pero especialmente en los últimos años estos 2, está teniendo un papel fundamental en la conectividad transoceánica entre Europa y el resto de los continentes, por la cantidad de cables submarinos que llegan a la landing station de Lisboa y de Bilbao, y Santander también, y Sines, debajo de Lisboa. Entonces nosotros lo que diseñamos fue un corredor ibérico que conecta Lisboa, Sines y Oporto también, a través de una ruta por Badajoz y otra por Salamanca, con Madrid, con Bilbao, a través de Burgos y con el sur de Francia. Entonces, hay una serie de ayudas europeas. Nosotros nos presentamos a principios del año 25. Fue un proyecto que nos dio bastante trabajo. La verdad es que es un proyecto del que estamos muy orgullosos porque, bueno, fue difícil acceder a él y nos hace sentirnos, pues, orgullosos de haberlo conseguido. Aunque ahora estamos en la fase complicada, que es que hay que hacerlo, ¿no? Hasta aquí era, bueno, vale, nos creemos que lo vais a hacer, ahora tenéis que hacerlo. Pero el componente transfronterizo que mencionabas, Manu, tiene la relevancia en cuanto que la visión de Europa, y vas a ver que es de sentido común lo que te voy a decir, es que tenían un especial foco en potenciar los proyectos que le llaman cross-border. Porque cuando tú estás en cualquier territorio, en España, y hago el gesto como si te vas hacia el oeste, hacia la parte de Portugal, cuanto más te acercas a la frontera, más precariedad hay a nivel de infraestructuras, y en el lado portugués ocurre exactamente lo mismo. Es decir, es un tema de escalabilidad también y de densidad poblacional. Entonces, cuanto más te vas acercando a las fronteras, las poblaciones, la sociedad que vive en esos territorios, menos acceso a tecnología tienen, ¿no? Entonces, desde Europa lo que quieren es potenciar este cross-border effect, de intentar que las fronteras son barreras administrativas, que es como lo decimos nosotros, pero tecnológicamente la red que nosotros estamos ejecutando ahora mismo conectará Lisboa con Madrid, si Dios quiere, no tardando demasiado, y da igual dónde está la frontera, porque es una infraestructura, que tiene que ser un punto a punto, que le llamamos. Que tú te conectarás desde aquí de Madrid, o eres una empresa que estés aquí en Madrid, en Alcobendas, y puedas tener un negocio o unos servidores alojados en un data center que esté en Lisboa. O tu tráfico saldrá directo a un cable submarino que te conectará con Nueva York, sin tener en cuenta el aspecto fronterizo. Entonces nuestra infraestructura tiene esa visión de crear primero un corredor alternativo, es la palabra relevante, que no existía, porque con esto de la computación
hay otra palabra muy importante que es la resiliencia de las redes. Sí. No podemos permitirnos, son infraestructuras críticas, no nos podemos permitir que haya fallos. Entonces, nuestro corredor Venus, el proyecto Venus, lo que está desarrollando es un proyecto de una topología alternativa a lo existente, en algún caso hay alguna ruta parecida, para dotar de más resiliencia a esos centros de datos que se conectan a través de esta conectividad y garantizar que en cualquier caso siempre están redundados. Y además, a través del territorio rural. ¿Por qué decimos esto? Porque la computación también está evolucionando en una dirección que es edge, ¿no? Sí. Es computar más cerca de donde está el intercambio de los datos en las redes. Entonces nosotros vemos que el territorio rural cada vez más va a ser un destino atractivo para la ubicación de otro perfil de centros de datos, edge, más pequeños, más de IT, no de entrenamiento de IA, esos son los hyperscales, grandes zonas de computación, pero el IT de toda la vida, de computación, cada vez más va a encontrar en el mundo rural una oportunidad para ubicarse, porque el tema de la energía en el mundo rural es algo que está más encaminado por la parte del componente renovable y además el tejido empresarial del territorio lo va a agradecer, lo va a recibir con los brazos abiertos. Entonces, al final, el transporte de larga distancia con ruta alternativa a través de un corredor rural aporta esa riqueza de infraestructura a todo ese territorio. Es decir, nuestro eslogan, que ya conoces, es conectando el rural al mundo, pero además ahora tiene otro apellido, si me permites, que es dándole un papel en el mundo global de la conectividad a ese corredor rural. Claro. Pues cambiamos un poco de tercio, si te parece, porque siempre nos gusta en Telco Talent, lo llevamos en el nombre, dedicarle un espacio al talento y a la gestión de las personas. Muy oportuno. Esto es muy común en el sector tecnológico, teleco. Tenéis, en vuestro caso, el nicho de lo que estamos hablando, mundo rural, conectividad rural. No sé si esto repercuta a nivel de talento en que hay alguna característica o algún perfil específico que encaje especialmente en Asteo. Tengo que felicitarte, Manu, que tengáis este apartado dentro de del podcast, porque me parece súper relevante. El sector tecnológico en general está ávido de que más gente joven se incorpore, porque hay trabajo para todos y de sobra y cada vez más. Y en telecomunicaciones en concreto, ni te cuento, hay una cantidad de trabajo apabullante. Entonces, conseguir emocionar a la gente joven para que vea una oportunidad de futuro en el sector telco y encima en el ámbito rural, en nuestro caso tiene solamente una característica un poco quizás singular, que yo creo que es un poco común lo que voy a decir ahora, el sector tecnológico en general, y es que participas de sectores que cambian la forma de la vida de las personas. Pero en el mundo rural es directísimo el efecto. Nuestro trabajo cada día contribuye nuestro granito de arena, tenemos un papel pequeñito, pero contribuimos a que la vida de las personas en esos territorios a los que llegamos mejore, evolucione para mejor. Entonces tiene ese componente social que la tecnología siempre tiene, pero a veces lo damos como por hecho, porque vivimos en un mundo cada vez más tecnológico. Pero hay partes de este mundo que no son tan tecnológicos. No sé, a mí me encantaría, igualmente que estamos hablando de Asteo, hacer un proyecto igual en África, por decirte algo. Sería maravilloso, ¿no? Poder contribuir a que la vida de esas personas, que a lo mejor no tienen ni agua corriente, les podamos conectar con tecnología. Entonces, la única característica, respondiendo directamente a tu pregunta, adicionalmente a cualquier otra compañía telco o cualquier compañía de tecnología, es que además la gente que elige trabajar en Asteo, porque es como lo vemos aquí no es Asteo elige al candidato, tiene que ser bidireccional. Entonces, el candidato o la candidata que se incorpora al proyecto es porque ha decidido que en este momento de su etapa profesional le gusta, le apetece, le motiva ese componente social de joder, cada día vengo a trabajar con la vocación y la misión de mejorar la vida de la gente. Pues Pedro, nos vamos acercando al final del capítulo, pero siempre nos gusta, antes de cerrar, dejar una reflexión, un mensaje final para que nos quedemos con ello. En este caso, te vamos a preguntar, te vamos a pedir, mejor dicho, que te dirijas a todas esas personas que, como venimos hablando un poco, ¿no? Que ven este nicho de acceso de conectividad en el mundo rural como todavía algo secundario y no una oportunidad estratégica de negocio y de impacto social. ¿Qué les dirías para cambiarles de opinión? ¿Me dirijo a ellos, Por ejemplo, te parece? Sí. Pues lo primero, como ha dicho Manu, reiterar, enfatizar que la España rural es la España de las oportunidades.
cualquier proyecto, cualquier iniciativa que tengas en mente, seguro que en el mundo rural tiene cabida, tiene acogida. Segundo mensaje, voy a dar varios si se me permite. Claro. Hay un montón de ayudas, hay un montón de líneas de apoyo. La administración pública está encantada de dar soporte a este tipo de iniciativas. Entonces, si no sabes por dónde navegar, porque a veces es cierto que la administración pública, la navegación es un poco complicada, pide ayuda, refírete a alguien que ya haya hecho algo. Nosotros estamos a tu disposición, si te podemos ser de ayuda, por supuesto, en tu comunidad, en tu provincia, en tu diputación, en tu ayuntamiento, seguro que te pueden orientar. Hay infinidad de ayudas de distintos formatos para intentar estimularlo. Y tercero, lo más importante, vas a contribuir a eso que hemos dicho antes de generar riqueza en el territorio. Es fundamental y vas a tener continuidad. Es decir, si tienes una duda y no tienes claro cómo enfocarte, pero el mundo rural te atrae, si sabes la calidad de vida que vas a tener allí, con lo que vas a aportar al territorio, por favor, no tengas ninguna duda en intentarlo. Como mínimo, inténtalo, que seguro que no te vas a arrepentir. Pues nos quedamos, Pedro, con ese mensaje muy poderoso. Y de nuevo, muchas gracias por acogernos aquí y gracias a ti personalmente, Pedro, y a tu equipo por pasarte por Telco Talent. Un placer, Manu. Yo voy a, con tu permiso, a Sí, hacer algo un claro. poco también fuera aquí del guión, que tenemos un pequeño obsequio para ti. Ah, pues para para mí, agradecerte pero también. me lo llevaré para la oficina en Vigo. Claro que sí. De Alcobendas a Vigo. Te voy a explicar, te hago un poco spoiler, Claro. aunque ya lo veáis en detalle, pero nosotros utilizamos siempre que podemos cualquier ocasión para darle visibilidad al mundo rural. Y en este caso intentamos siempre relacionarlo con el componente gastronómico. La enorme riqueza que tenemos en el mundo rural en España, en cualquiera de los territorios españoles, Galicia o Castilla y León, el sur, Levante, donde vayas, pero además con otra reflexión última, y es, aunque vivas en una ciudad, no se te puede olvidar nunca que cuando vas a la cocina y abres la nevera para desayunar, comer, cenar, merendar, lo que quieras, lo que coges de allí dentro viene del mundo rural. Es decir, tenemos una dependencia como mínimo egoísta de la persistencia y de la perdurabilidad del mundo rural. Y bueno, es simplemente un guiño para agradecerte el detalle que hayáis considerado a Asteo para vuestro capítulo. Supuesto. Muchas gracias y sabéis que bidireccional también. Encantados. Sabéis que tenéis el altavoz humilde para todos los mensajes que son muy importantes. Y a la audiencia que se suscriban a este canal con Manu de Telco Talent, porque seguro que vais a seguir viendo un montón de episodios mucho más interesantes incluso que el de hoy. Exacto, bueno, ya sabéis que nos podéis encontrar en cuanto a redes sociales en LinkedIn y en X, y ahí podéis conocer todas las noticias de Optare Solutions, por supuesto también de Telco Talent, y nos podéis encontrar también en la dirección telcotalent@optaresolutions.com. Y de nuevo, muchas gracias por escucharnos, gracias Pedro de nuevo por esto. Un placer. Y nos vemos en la próxima conexión.